Muy buenas tardes, damas y caballeros. Iniciamos nuestro panel del Grupo 3, el idioma de la libertad y los lenguajes de la ciudadanía, palabras e imágenes. Bueno, este tema lo vamos a desarrollar teniendo como coordinador al doctor Javier Fernández Sebastián y un panel integrado por el señor Gonzalo Capellán, la señora Noemí Goldman y el señor Víctor Samuel Rivera. Básicamente, nosotros acá tenemos un tema fundamental, es la lengua española y el mestizaje, pero no podemos dejar de hacer una introducción al tema. Y en el caso nuestro vamos a irnos a la Constitución de Cádiz. Ustedes saben que esta ciudad es fundamental en la historia de España y en general del constitucionalismo, porque acá se elaboró la Constitución de Cádiz, la tercera constitución que podrían haber existido, ¿no? Tenemos la norteamericana, tenemos la francesa y después tenemos la española de Cádiz. El lenguaje que utilizó esta Constitución para la época era un lenguaje de avanzada, sobre todo en el reconocimiento de derechos, y supuso una transformación del pensamiento político y jurídico en este país. Es cierto que esta Constitución jurada en octubre de 1812, pues realmente duró poco, porque el rey de entonces, don Fernando VII, pues resultó ser un rey desagradecido. Después que los liberales, que reservaron y protegieron y lucharon por su conservación del mandato del reinado, pues él tuvo una actitud absolutista, ¿no? Pero la Constitución pasa a la historia y en el caso de los que venimos de América, siempre recordamos en la Constitución de Cádiz, más aún si en esta obra jurídica participaron representantes, en este caso, de mi país, el Perú. Para el estudio de este tema del lenguaje y sobre todo el tema histórico, nos hemos reunido con catedráticos de primer nivel. Tenemos a don Gonzalo Capellán. Él es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de La Rioja, doctor por la Universidad de Cantabria y quien tiene pues un largo currículum en cuanto a obras y tratamientos de temas históricos. Tenemos a la señora Noemí Goldman, profesora titular de Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires e investigadora principal del CONITEC. Tenemos al señor Víctor Samuel Rivera, es doctor en Filosofía y magíster en Historia de la Filosofía por la Universidad de San Marcos. Todos sabemos que San Marcos es la universidad más antigua de América, que fue fundada a imagen y semejanza de la Universidad de Salamanca. Así decía la Real Cédula. San Marcos, pues, es la universidad más antigua de América y tenemos acá a su profesor. Los académicos que acabo de mencionar nos van a dar una visión no solo histórica, sino una concepción filosófica y también algo nos van a decir sobre el lenguaje. Yo sé que podría presentarlos mucho más porque los méritos de ellos son muy amplios, pero también sé que estamos con el tiempo medido. Lamentablemente, pues no tenemos 2 o 3 horas, no tenemos un tiempo apretado y es por eso que el trabajo que hoy desarrollamos va a ser un poco apretado. Me han encargado mantener pues el control del tiempo y como juez voy a tratar de ser lo más justo, pero también lo más severo, dentro de la flexibilidad del término severidad. Nuestro coordinador Javier Fernández Sebastián va a iniciar y luego cada uno de los
honorables miembros de esta mesa, tendrá 10 minutos. Por favor, nos van a avisar, pero advierto que de pasarse los 10 minutos se cortará. Se cortará y diré, ya no bajo apercibimiento de multa, sino apercibimiento de que se corte el audio. Pues bien, los dejo con este brillante grupo de catedráticos, comenzando por el señor Javier Fernández Sebastián. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Gracias a los organizadores de estas jornadas, de este Congreso Internacional de la Lengua Española, en la que los aquí presentes nos sentimos muy honrados de tomar parte. Hay que decir que los 4 miembros, con excepción de nuestro señor presidente, somos parte de una red llamada Iberconceptos y llevamos estudiando estos temas desde hace tiempo, con lo cual, digamos, nuestros discursos de alguna forma están coordinados. Trataremos de temas comunes, ¿no? Hemos trabajado durante años en el tema de los cambios conceptuales, de cambios en los conceptos políticos y sociales en el tránsito del siglo XVIII al XIX, en todo el orbe hispánico, haciendo una comparación de 20 conceptos fundamentales en el periodo de las revoluciones liberales y de independencia que se abrieron con la crisis de la monarquía en 1807. Agudizada todavía con la intervención napoleónica en el año siguiente. Esta exploración conceptual yo he titulado Idioma de la libertad, porque es un término que utilizan bastantes actores de la época, desde el de Funes, Casimiro de Gaña en el Correo de Vitoria. Hay bastantes autores de ese momento, el propio Gallardo, que hablan del idioma de la libertad, refiriéndose al lenguaje político moderno que entraña una serie de términos fundamentales como son ciudadanos, soberanía, liberalismo, constitución, etc. Lo primero que tengo que decir es que este proyecto tiene una raíz anterior en los diccionarios que elaboramos mi colega Juan Francisco Fuentes, aquí presente, que ayer participó en otra mesa, en una mesa muy brillante sobre el tema de la globalización de la lengua española. Y coordinamos estos diccionarios de conceptos políticos y sociales en la España del siglo XIX y del siglo XX. Y luego, organizamos una serie de encuentros académicos de ambos lados del Atlántico en los cuales se trataba de hablar de los lenguajes de la libertad, de la modernidad, de la independencia, etcétera, en una serie de años, Montevideo, Madrid, etcétera. Hicimos varios congresos sucesivos que dieron como resultado estos diccionarios, en los cuales tienen estos conceptos de los que estamos hablando y muchos más, tratados de manera comparativa en todo, como digo, en todo el orbe hispano de la época de las revoluciones de independencia, ¿no? También algunos libros más recientes, como por ejemplo estos dos. Bueno, este es un libro reciente del año pasado, del año 2021, Historia conceptual en el Atlántico Ibérico, y Horizontes de la historia conceptual en Iberoamérica. Son 2 libros, como digo, en los cuales aquellos que estén interesados en este tema pueden ampliar considerablemente su conocimiento sobre esto. Lo primero que tengo que decir es que estamos acostumbrados a pensar en el mundo hispano como un mundo esencialmente receptor de ideas políticas ajenas. Noemí Goldman nos hablará de las traducciones, por ejemplo. Y estamos poco acostumbrados a pensar que también el mundo iberoamericano, es decir, de habla española y portuguesa, concitaron en un determinado momento de la historia, a partir de la crisis de la monarquía, un gran interés en toda Europa y en América. Es decir, que nuestras constituciones, por supuesto la Constitución de Cádiz y otras constituciones, fueron traducidas a muchas lenguas europeas, tuvieron una influencia enorme en muchísimos lugares. Esto los especialistas de la historia lo saben perfectamente, pero hay que decirlo. Como un ejemplo, les he traído esta cita de uno de los mayores juristas alemanes de principios del siglo XIX, Eduard Gans, que en una visita que hizo a Jeremy Bentham, Jeremy Bentham era un interlocutor de muchos revolucionarios liberales de medio mundo, también del mundo hispanoamericano, y entonces anota en ese libro en alemán, que aparece reseñado en la diapositiva,
que los libros, la biblioteca estaba llena de libros de todo el mundo en lenguas distintas del inglés, pero sobre todo en español y en portugués. Esto nos da una idea, digamos, de la importancia real que en ese momento, de la atención que tenían los académicos también por los acontecimientos de tipo constitucional que se producían en el orbe hispano. Esta diapositiva muestra simplemente una serie de términos clave: ciudadano, liberal, constitución, libertad, y está tomado del CORDE, que es una base de datos de la Real Academia de la Lengua, y muestra la enorme subida, digamos, en casos, el enorme incremento de uso de una serie de términos entre los cuales está ciudadano, constitución, liberalismo, patria, nación, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, esto no sé por qué sale así, nos lo vamos a saltar. No sé por qué salen dos. Vemos ahí, por ejemplo, a partir de Ngram, un instrumento de cómputo de ocurrencias de términos en varias lenguas, en este caso libros en español publicados desde 1750 hasta 1900, y vemos el espectacular incremento de los términos constitución y sus adjetivos en el periodo que sigue a 1807, un pico de 1820-23 y que continúa a lo largo del siglo XIX. Hay una enorme, digamos, voluntad de definición, es decir, hace falta decir qué significan esos términos nuevos, ese idioma de la libertad, y hay luchas semánticas, como se pondrá de manifiesto en varias intervenciones, semánticas e incluso iconográficas, para luchar por el significado de estos términos. Ramón Salas, que era un catedrático de Salamanca y, digamos, de Derecho, y también uno de los introductores de la economía política en España, publica uno de los libros más influyentes en todo el mundo hispanoamericano en ese momento, de constitucionalismo. Es el primer manual de lecciones de Derecho Político Constitucional para las escuelas de España, donde da esa definición de constitución. Una constitución política no es otra cosa que la expresión auténtica de las reglas y condiciones con que un pueblo quiere ser gobernado. Y da una serie de sinónimos: Código Constitucional, Carta Constitucional, Constitución Política, Ley Fundamental, Pacto Social, etc. Esto es importante porque el término constitución, que era un término muy antiguo, latino, tenía un significado mucho más restringido, se refería simplemente a un estatuto, a un reglamento de una corporación. Aquí vemos cómo la Constitución es sacralizada. Es un abanico del trienio que muestra la Constitución descendiendo del cielo casi como las tablas de la ley, frente a militares y miembros del pueblo que la están poco menos que adorando, ¿no? Es decir, la Constitución cobró una importancia enorme y se tradujeron las constituciones a muchas lenguas, incluyendo, en este caso, la lengua náhuatl. La Malinche de la Constitución es una traducción a la lengua mexicana, pero hay en las lenguas de Centroamérica, en las lenguas de América del Sur, hay muchos intentos, por lo menos, de resumir el contenido de la Constitución en las diferentes lenguas generales llamadas en el mundo amerindio de la época, ¿no? Liberalismo. Todos sabemos que el liberalismo, liberal, como sustantivo, nació en Cádiz, nació en las Cortes de Cádiz, y liberalismo empezó a utilizarse en español desde 1811, encontrar alguna ocurrencia. En 1813 ya se están preguntando, por ejemplo, en El Sensato, que es un periódico provincial de Santiago de Compostela, es un periódico tradicionalista, se pregunta qué se entiende por liberalismo. Un sistema inventado en Cádiz el año 12 del siglo XIX, y dice que los inventores son Quintana, en el Semanario Patriótico, y Bartolomé Gallardo, que era el bibliotecario de las Cortes. Es decir, hay este periódico tenía una actitud hostil hacia el liberalismo, pero da esa definición y aparece el término en castellano bastantes años antes de que empezase después en francés y luego en inglés y otras lenguas. Y en 1821 todavía apenas se utilizaba el término liberalismo, en español se utilizaba poco, en las demás lenguas prácticamente nada. Hay este ensayo de un sevillano, Alberto Lista, en El Censor, publica este largo ensayo, muy interesante ensayo, Origen del liberalismo europeo. Leemos las primeras líneas. El liberalismo está ligado a la esencia de las sociedades europeas, tales como existen en la actualidad. Es el resultado de toda la historia antigua y moderna. Bueno, es una teoría sobre el origen del liberalismo antes de que exista ningún ensayo. Muy poco después, un año después, se publicará en Alemania
un volumen sobre la historia del liberalismo, que es el segundo, y en Londres poco tiempo después. Pero, digamos, hasta donde yo sé, el primer ensayo en cualquier lengua europea publicada sobre el origen del liberalismo, una historia del liberalismo, apareció en este periódico de Madrid del Trienio Liberal. Muchos conceptos, entonces, experimentan una serie de cambios, entre los cuales yo destaco dos aspectos. Uno es la abstracción, es decir, los conceptos se ideologizan, se cargan de contenidos más amplios, y otro es la transvaloración, el cambio de color valorativo. Por ejemplo, términos como ciudadano, que antes se aplicaba al habitante de una ciudad, ahora se aplica al miembro de una sociedad política nacional. Términos constitución, que antes se aplicaba a una corporación, ahora se aplica a la nación. Estado, que podía significar estado de una persona, tal, ahora tiene un significado mucho más amplio. Opinión pública, historia, etc. Hay una serie de términos que cobran un enorme grado de generalización y otros se transvaloran o se cambian de color. Por ejemplo, democracia era un término claramente negativo y poco a poco empieza a cargarse de algunas... llevó un tiempo, esto nos lo explicará seguramente Gonzalo Capellán, transformar de color negativo al color positivo, pero sucedió. Independencia lo mismo. Independencia era un término francamente desagradable, porque era una especie de afirmación de la insolidaridad hacia los demás. El único ser independiente era Dios, dicen los ilustrados, Moratori. No hay nada en la tierra. En cambio, a raíz de la guerra de independencia de Estados Unidos, independencia empezó a significar algo muy concreto dentro de la ius gentium, es decir, del derecho internacional, y se cargó de aspectos positivos. Ciudadano. Para ciudadano vemos, por ejemplo, una intervención de uno de los líderes de las Cortes de Cádiz, Agustín Argüelles, todos lo conocemos como un gran jurista asturiano, que en una intervención en las Cortes de Cádiz dijo lo siguiente: la palabra Constitución no puede ya entenderse, he subrayado esas palabras, no puede ya entenderse en el sentido tan vago e indeterminado que hasta aquí ha tenido, aunque en término antiguo acaba de adquirir por la Constitución un significado preciso. Bueno, es que no llego a leerlo, exacto. Es nuevo en la nomenclatura legal y no se puede confundir en adelante con la palabra vecino. Estaban muy ligados término vecino y ciudadano en el mundo hispano. Y, de hecho, en los constitucionalismos hispanos, no solo en la Constitución de Cádiz, sino en todos, prácticamente en la totalidad de constituciones que yo conozco del mundo hispano, está para ser ciudadano hace falta ser vecino, es una condición sine qua non, ¿no? El arraigo local. Bien, para terminar, quería hacer una pequeña referencia a un tema. Es un minuto, supongo, ¿no? 2 minutos, está bien. Creo que me da suficiente tiempo para eso. Aquí vemos el ejemplo de ciudadanía, de la traducción de ciudadanía. Lo discutía ayer o anteayer con Víctor Samuel y con Noemí. Yo no soy un experto en lenguas indígenas americanas, más bien soy un inexperto, no sé apenas nada de ello, pero sí me he tratado de documentarme con los que saben. Capisimbo Adén es una experta que ha publicado en nuestra revista Ariadna en la lengua guaraní, y César Itié lo es en la lengua quechua. Entonces, leyendo sus textos, yo he sacado la siguiente conclusión, que es una conclusión mía, no de ellos. Es decir, me da la impresión de que la traducción en varios textos políticos en guaraní, en el territorio de Paraguay, básicamente, ¿no? También en otros lugares, y en quechua tienen un parecido. En quechua, el término que se empezó a utilizar con un significado más o menos de ciudadano, más o menos, porque parece era caballero, varón, persona de respeto, era viracocha. Viracocha parece ser que es un término, todos sabemos que era una deidad inca. Después se aplicó a los españoles, a los conquistadores, por una serie de cuestiones que tienen que ver con el color del pelo y cosas así, o sea, simplemente que estaba ligado más bien al oro, yo qué sé, o sea, no, los hombres, los blancos, le llamaban viracocha. Y luego eso pasó de ser un término exónimo, o sea, para referirse a los que no eran de la propia etnia, empezó a llamarse viracocha también a las gentes amerindias, a sí mismos, a un endónimo, ¿no? Eso pasa con el término caraí en lengua guaraní. El caraí también era un término llamado para los cristianos españoles tal, que llegan al territorio americano, pero luego finalmente hoy día significa en guaraní señor, don o algo así, es decir, se aplica
el término que se aplicaba para los de fuera se aplica también para los de dentro, y eso ocurrió a raíz de estas revoluciones de carácter constitucional. Gracias. Hemos escuchado al doctor Javier Fernández Sebastián en su exposición, utilizando términos como ciudadano, constitución, liberalismo, nación, que son palabras que resaltan pues a partir de la Constitución de Cádiz, con otro sentido al que tenían antiguamente, ¿no? Constitución en Roma era otra cosa, liberalismo quizás no era una palabra conocida, nación, ciudadano. Pues bien, nos toca escuchar hoy día, o en este momento, para ser más precisos, al señor Gonzalo Capellán de Miguel, y él tendrá el uso de la palabra igual por 10 minutos para decirnos su posición, hacernos conocer respecto del tema que estamos hablando. Adelante. Muchas gracias. Bueno, la historia conceptual, como se ha podido ver, tiene que ver con la disputa por la fijación semántica de ciertos conceptos que llamamos fundamentales, porque están en el centro del discurso político de la modernidad. No son cualquier concepto, son conceptos en los que los actores políticos sociales intentan apropiarse y resignificar en un determinado sentido. Frente a la historia de las ideas tradicional y a otros enfoques de la historiografía que se han fijado para determinar esta lucha por la fijación de la semántica y los significados de las palabras, generalmente se ha hecho en ciertas fuentes, lo que llamamos a veces los textos canónicos. También la historia del pensamiento político, igual que la literatura, tiene unos autores canónicos, ¿no? Para mencionar Rousseau, Montesquieu, Tocqueville y muchos de autores, John Stuart Mill, etcétera, en el pensamiento contemporáneo. Pero la historia conceptual intentamos explorar muchas otras fuentes que nos pueden explicar más cómo caló a nivel social, diríamos hoy de sociolingüística, y de uso todos esos contextos y todos esos términos. Entonces, intentamos usar fuentes diferentes y yo aquí voy a utilizar dos fuentes textuales clásicas, diccionarios y periódicos, pero una más importante que ha olvidado la historia conceptual, incluso yo creo que la lexicografía histórica yo no las he visto utilizar, pero que convivió con los mensajes textuales que son las imágenes. Por lo tanto, todo el rico lenguaje iconográfico que fue difundiéndose incluso por estas mismas vías, por los periódicos, a medida que la tecnología de la imprenta avanzó en el siglo XIX y los periódicos fueron la principal vía de comunicación. En julio de 2022, en una clase de posgrado en el Colmex, en el Colegio de México, que como ha explicado el profesor Fernández Sebastián, desarrollamos una escuela de verano sobre historia conceptual que se llama Concepta Iberoamérica. Yo puse a los estudiantes de diferentes ámbitos de las humanidades y las ciencias sociales una imagen de una caja de cerillas que circulaba por las calles de Madrid, Barcelona o cualquier lugar de España para iluminar, conseguir fuego en los hogares, en la que se publicaban, para hacerlas más atractivas, caricaturas políticas, en este caso una caricatura política sobre la democracia. Y la puse en la imagen y les hice una pregunta. ¿Qué creéis que ha contribuido más a fijar el significado de la palabra democracia en la época de la Primera República en España, que es la época de la Revolución del 68, posterior, en el 73, esta caja de cerillas o un texto sobre la democracia en América de Tocqueville o un texto de Rousseau? Bueno, era una provocación, obviamente. Yo estoy convencido de que la caja de cerillas. Pero lo que se trataba es de hacer una reflexión sobre el poder de la cultura visual, de las imágenes y de la iconografía también, para fijar la semántica de estos conceptos fundamentales. Obviamente había muchos otros géneros, ¿no?, de folletos, libros, etcétera, pero yo voy a intentar pasar rápidamente por esos tres, si me dejáis por favor el pase de diapositivas, sí. por esos tres grandes aspectos, incidiendo en el último, que quizá es el más novedoso desde un punto de vista historiográfico. Bien, el primero, sin duda, el siglo XVIII se puede definir como el siglo de los diccionarios. Es un siglo en el que, obviamente, no está la lexicografía profesional, pero religiosos y otros actores políticos y otros escritores públicos de la época utilizaron diferentes formatos de diccionarios, a veces diccionarios no los clásicos voluminosos, sino los que llamaban portátiles, que
circulaban más rápida y fácilmente, y utilizando incluso la sátira, diccionarios burlescos, que intentaban justamente irrumpir en esta guerra por fijar el significado de las palabras, hasta el punto de que yo suelo hablar de una guerra de diccionarios, una auténtica guerra de diccionarios. Quizá el más famoso y el que empezó a suscitar toda esta polémica fue el que empezó a circular, primero de manera anónima en Ámsterdam y luego por diferentes países europeos y lenguas por parte de Voltaire, que se suele conocer como el diccionario filosófico, luego diccionario filosófico portátil, pero también, como ven, la razón por alfabeto, porque la característica de este formato, ¿no?, diccionario, es que iba por orden alfabético y que podían leerse las voces de manera independiente, simulando, obviamente, y el propio Voltaire lo hacía, recogió muchos de los artículos que había escrito para la Enciclopédie, que como sabemos es uno de los grandes diccionarios. Bueno, Voltaire obviamente era un poco el icono de los filósofos y en el que toda la reacción y la revolución pues puso en el foco de mira, y eso hizo que se llegara a toda esta publicación de diccionarios, incluso una traducción en español que se hace en 1825 en 12 volúmenes por parte de Lanuda, que lo hace en Nueva York, pero es la que circula en español en el mundo hispanohablante y que no suele ser conocida ni tenida en cuenta por los historiadores de la filosofía cuando tratan el diccionario de Voltaire. Lo importante es que esto generó la publicación de diccionarios y antidiccionarios. Enseguida, diferentes religiosos y jesuitas empezaron a publicar diccionarios antifilosóficos, es decir, los diccionarios que iban contra el de Voltaire para refutar el nuevo sentido que a las voces estaba dando Voltaire, que además aparentemente eran voces religiosas, pero también ahí se ve todo el proceso de secularización del lenguaje, porque hay muchas voces de la moral o la religión que obviamente tienen una clara connotación política. En esa guerra de diccionarios me voy a parar en un autor que también fue secretario de la Academia Francesa, y cuando la Convención en 1791 dijo que había que acabar con las academias en Francia porque estaban al servicio del lenguaje del despotismo, y cuando intentan también reformar el diccionario, que dicen que se había quedado anticuado porque ya no estaban pues afinadas sus definiciones a lo que la nueva lengua revolucionaria pretendía y a su nueva cosmovisión y a su ideario político, Morellet, en el Mercurio de Francia en 1799, usando ya un periódico, publica un artículo fantástico que se titula El definidor, y viene a decir algo, si hacemos un cotejo, un paralelismo con Arquímedes. Arquímedes decía, deme un punto de apoyo y moveré el mundo, y Morellet dice, déjenme definir unos cuantos vocablos políticos fundamentales y controlaré la mentalidad de la sociedad, ¿no? Cuando dice eso Morellet, señala unos cuantos conceptos políticos que coinciden con los que hemos visto aquí, por eso son fundamentales. Están en el centro de la disputa política y de la construcción de un nuevo orden político y social más allá del antiguo régimen. Él incluye política, nación, pueblo, anarquía, tiranía, monarquía, libertad, igualdad, aristocracia, democracia, soberanía, pero también algunos jurídicos como derecho, ley o constitución, económicos como propiedad, crédito, comercio, riqueza, religiosos y morales como la propia religión, moral, virtud, metafísica, razón, filosofía, etc. Bien, esto es una irrupción clara de la conciencia que los propios actores de la época tienen del poder que significa definir o fijar el significado de ciertos conceptos. Eso también se desarrolló en el ámbito iconográfico, en ese caso todo el movimiento contrarrevolucionario que surge en Inglaterra, que para entonces es el que tiene más desarrollado el tema de la imagen, la litografía, que se exponían y se podían ver en las grandes imprentas de Londres, que es la gran ciudad del momento, a nivel de desarrollo técnico incluso de la imprenta y de la prensa, ven imágenes como esta que titulan El contraste, donde juegan ya con esa polarización y, por un lado, señalan lo que es la libertad, tal y como se entiende en el mundo británico, y la libertad francesa, obviamente en un escrito contrarrevolucionario para decir que la libertad británica significa toda una serie de conceptos positivos que llevan, se ve al final, como la felicidad, y la libertad francesa, tal y como se había visto en la Revolución, conducía a una serie de conceptos, el último como es la miseria. Bien, esa guerra, por lo tanto, del lenguaje se ve también afectada por una guerra de imágenes y de iconografía que van entrando en el debate y en la pugna por fijar el sentido de los conceptos fundamentales. Bien, como tengo poco tiempo voy a pasar por los vocabularios y los diccionarios, porque toda esta guerra, y simplemente matizo dos cuestiones. Bueno, aquí ven cómo, por ejemplo, en esta imagen, en Italia, esa es una imagen sobre la democracia que se horroriza de todo lo que está pasando, y
lo que quiero decir también es que en ese debate entre decenas de diccionarios que se pugnan por fijar el significado, irrumpen los periódicos. Los periódicos, primero, dando circulación a los artículos. Por ejemplo, hay periódicos, el Constitucional Español, que desde los liberales emigrados en Londres empiezan a traducir, sin decir de dónde, artículos y voces del diccionario de Voltaire, y que a partir de las Cortes de Cádiz muchos periódicos, como los que ven ahí, también a los que ha mostrado el profesor Fernández Sebastián, empiezan a incluir se convierten en los nuevos diccionarios, los que llegan a un público más amplio, a un público lector, y redefinen muchas de las voces, en este caso en sociedad, libertad o democracia. Y finalmente cierro con la parte más, yo creo, novedosa, y es cómo el estudio de las imágenes nos permite ver cómo contribuyen en ese mismo contexto a redefinir y fijar nuevos significados. En este caso, una de las palabras fundamentales de la modernidad, transvalorada, como dice el profesor Fernández Sebastián, que es democracia. Hoy democracia nos parece el modelo ideal o positivo de gobierno político y de sociedad, mientras que, fruto de la Revolución Francesa, lo que hizo es connotarse de una manera totalmente despectiva o negativa. ¿Cómo lo hicieron las imágenes? Bueno, la propia enciclopedia veía la democracia como lo contrario a la aristocracia. Como ven en los tratados clásicos de iconología, desde el siglo XVI de Ripa, primero aparece ahí la democracia, luego la democracia junto a las formas clásicas de gobierno, monarquía, aristocracia y democracia, pero desde la Revolución se polariza para ver la democracia. Obviamente los revolucionarios reaccionan, intentan vender una imagen positiva de la democracia. La democracia es una mujer joven frente a la aristocracia, siempre que es una mujer vieja. Aquí en Italia vemos cómo la democracia es un régimen político joven, moderno, que salta por encima de la vieja aristocracia. Todo eso solo en un lenguaje de cultura visual que fija mucho más el imaginario social, incluso para las capas de población que no son capaces de leer, de la población no alfabetizada, pero que están acostumbrada a un lenguaje icónico. En este caso se redefine, porque vemos arriba la aristocracia, que está como un gato amenazado por un gorro frigio, la república, la democracia, que es un perro, que es el pueblo fuerte, y es como amenazando en los años 30 en la caricatura lo que va a pasar. El pueblo, la democracia, la sociedad popular va a comerse o va a acabar superando al gato de la aristocracia. Y aquí, para cerrar, como también en Inglaterra, en España circularon este tipo de imágenes. En un lado, Francia, obviamente los contrarrevolucionarios poniendo a la democracia como un monstruo que arranca las cabezas, que ha guillotinado al rey y que además aparece con los puñales, con sangre, caos y revolución y violencia, mientras que a la izquierda, a la última imagen, vemos cómo en España se retrata a la democracia con una alegoría, que es una mujer a caballo, con la antorcha de la Ilustración, la libertad, y mientras el pueblo la saluda, le da la bienvenida a la democracia victoriosa, que es el ideal político que esperan, que salga de las revoluciones, mientras que los obstáculos tradicionales, el clero, etcétera, están en el suelo, la aristocracia, y vemos al fondo también los mensajes del vapor, el progreso. Por lo tanto, si aprendemos a leer también el lenguaje plástico, el de la iconografía y sus atributos y los símbolos que incluyen, podemos ver cómo hay también un discurso que desde las imágenes se relaciona con lo que formatos más tradicionales como el diccionario y el periódico fueron jugando durante el siglo XIX y el periodo de las revoluciones. Muchas gracias. Gracias, doctor. El doctor Gonzalo Capellán nos ha hablado de la iconografía, y esto es cierto. Todos hemos escuchado esa frase que dice: una imagen vale más que 1000 palabras. Y el tema es muy claro, ¿no? Nos ha presentado pues cómo esta iconografía, estas imágenes han influido, y también nos ha introducido términos que quizás en esa época no eran tan conocidos, como diccionario. Pues bien, continuando con esto, algo nos tiene que decir la señora Noemí Goldman. Adelante. Muchas gracias. Quiero agradecer especialmente al profesor Javier Fernández Sebastián por la invitación y a los organizadores. Bien, mi ponencia se titula Traducción, Ciudadanía, Igualdad, lazos entre las dos orillas del Atlántico. Si me permiten, voy a leer para poder ajustarme al tiempo. Los historiadores de la traducción en Iberoamérica han llamado nuestra atención sobre varios problemas, tanto teóricos como metodológicos, de este creciente campo de estudios. Por un lado, el carácter contingente de los paradigmas que dominan en la historia de la traducción. Por otro, la existencia de una importante cantidad de traducciones, aunque abordada en forma
dispar y desigual según el país o la región de Iberoamérica. Asimismo, se ha señalado la complejidad de la mediación lingüística en Hispanoamérica debido a las diversas y múltiples funciones desarrolladas por las prácticas de traducción en los diferentes espacios y períodos históricos. Es en esta dirección que muchos de los estudios sobre circulación y traducción de textos políticos durante el período de las independencias y el surgimiento de los primeros liberalismos y republicanismos en Iberoamérica llegaron a la conclusión que la tendencia dominante entre las traducciones latinoamericanas es la de la apropiación, como una modalidad ciertamente creativa, tendiente a afirmar la identidad colectiva naciente, así como a seleccionar lo que resultaría útil para los propósitos del traductor. Esta perspectiva cuestiona además las nociones de influencia, originalidad o autoría, tal como lo vienen haciendo las nuevas perspectivas en historia intelectual y de los lenguajes políticos desde hace ya varios años. En efecto, desde la historia cultural, se insiste en el hecho de que las traducciones constituyen un claro ejemplo de traducción entre culturas y no simplemente entre lenguas. Toda traducción implica, para retomar la clásica definición del historiador Peter Berg, un doble proceso cultural de descontextualización y recontextualización, lo que la sitúa propiamente en un pasaje entre culturas. Así, en el marco del proyecto transnacional Iberconceptos, que nos reúne, se puso en evidencia la riqueza de las formas de conceptualizar y traducir o adaptar los diversos vocablos de una misma lengua de un país o región a otro, o sea, cruzando el Atlántico, así como las diferencias que surgen entre los dos grandes bloques político-lingüísticos como fueron España y América Hispana por una parte y Portugal y Brasil por el otro. Es entonces dentro de estos nuevos desafíos que quisiera brevemente llamar la atención en esta intervención sobre una dimensión particular y relevante en el estudio del lenguaje de la ciudadanía. Esto es, la relación entre el léxico de la igualdad jurídica y el derecho al voto de las comunidades indígenas en los albores de las revoluciones de independencia liberales y republicanas en Iberoamérica. En una mirada olímpica sobre el primer constitucionalismo iberoamericano, el historiador español José María Portillo Valdés señalaba: se trataba de un republicanismo dotado de una identidad ciudadana fuertemente asida a la idea de nación y de la religión. La consecuencia fue que tanto la pertenencia al cuerpo nacional como la condición ciudadana se prodigaron para todas las personas que encajaban en una antropología eurocatólica. Se está refiriendo al momento constitucional en el que se reunieron las Cortes de Cádiz de 1812. En América, donde la complejidad étnica era mucho más variada que en Europa, se proclamó así una ciudadanía que en principio integraba en la República a todos los tipos étnicos, salvo los no libres, y en algunos casos, como el de la Constitución Española de 1812, a todo descendiente de africanos. Saben que la Constitución de 1810, a su vez, fue adoptada por varios de los antiguos virreinatos. No obstante, al ser tan propio de la naturaleza de este constitucionalismo la asunción de la identidad entre ciudadanía y antropología católica, el extrañamiento de amplias bolsas humanas de la ciudadanía y sus derechos se abrió camino por otras vías. Ciertamente, recordemos que la Constitución de Cádiz de 1812, en su artículo 18, afirma: son ciudadanos aquellos españoles de ambos hemisferios,
y estén avecindados en cualquier pueblo de los mismos dominios. Aunque también, como observó Iñaki Iriarte López, historiador constitucionalista también español, además los artículos 24 y 25 de la Constitución, donde se estipulan las causas de pérdida y suspensión de la ciudadanía, matizaban en un sentido conservador la amplia definición precedente, al exigir una serie de condiciones morales e incluso intelectuales que evocaban la descripción clásica del ciudadano. Ahora bien, en el Río de la Plata, cruzando el océano, que se extendía a gran parte de América del Sur, lo que hoy es Bolivia, Argentina, Uruguay y Paraguay, no se adoptó la Constitución de Cádiz. El 1 de septiembre de 1811, los miembros de la llamada Junta Grande dispusieron por decreto la eliminación del pago del tributo que debían a la corona española los indios que habitaban en todo el virreinato del Río de la Plata. Cito, en nombre de la igualdad que les correspondía con las demás clases del Estado. La eliminación del tributo indígena, que también va a formar parte de la Constitución de Cádiz a partir de 1812. Esa disposición fue, la de 1811, fue reafirmada 2 años después en la Asamblea del año 13, la más radical del período, la cual agregó la supresión de la mita, las encomiendas, el yanaconazgo y cualquier tipo de servicio personal. De manera que, sin excluir las consideraciones generales sobre las limitaciones y condiciones excluyentes mencionadas más arriba por José María Portillo Valdés en relación con la implementación de la igualdad legal en América, un grupo de investigadores, dentro de los cuales están Capucín Boadén, César Itier, mencionados por Javier Fernández Sebastián, Joël Chassain y yo misma, abordamos el estudio comparativo de las dimensiones interlingüísticas e interculturales de la traducción de esa declaración de la Asamblea a las 3 lenguas que dominaban, las lenguas generales en el periodo, durante todo el periodo colonial y en el periodo también independiente, en los territorios indígenas, es decir, el quechua, el aymara y el guaraní. Voy entonces a las conclusiones de este estudio. La comparación de las traducciones en lenguas indígenas en una coyuntura particular y clave, como fue la de la guerra propagandística en los albores del republicanismo y de las guerras de independencia, muestra claramente tanto los repertorios culturales indígenas, los cuales propios, los cuales fueron tomados en cuenta por los traductores, como los alcances y las discusiones que el nuevo concepto de ciudadano iba a suscitar en las fuentes en español. Lejos de la introducción forzada de neologismos en español, pudimos observar que las versiones en quechua, aymara y guaraní no fueron artificiales, sino que se adecuaron al lenguaje y a los rasgos léxico-semánticos propios de las lenguas amerindias en la larga duración. Al mismo tiempo, sus diferencias se relacionaron con la cultura, los lenguajes políticos propios y las aspiraciones de sus destinatarios. En suma, estas traducciones muestran que incluir a los indígenas como hombres libres y electores requirió de un esfuerzo de adaptación cultural. Es decir, aún con sus limitaciones y exclusiones, de hecho, como se señaló anteriormente, el esfuerzo por transmitir en ese momento histórico el nuevo lenguaje de la ciudadanía en las lenguas indígenas tuvo en el periodo de la independencia una clara intencionalidad política movilizadora e integradora. Muchas gracias. Traducción, ciudadano, derechos, lenguas amerindias.
Es indudable que estas lenguas o estas personas que hablaban estas lenguas no habían tenido originalmente una idea de estos conceptos y valores que nacen pues con las ideas de la Revolución Francesa y que en España se consagran con la Constitución de Cádiz. Es importante lo que nos ha dicho la doctora Noemí Goldman, más si tenemos en cuenta que en América casi en todos los países, hay diversidad de lenguas. Pues bien, hablando de lenguas, vamos a escuchar al doctor Víctor Samuel Rivera, que nos dice sobre el tema materia de esta mesa. Adelante, doctor. Buenas tardes. Ahí está, mi pequeña obra de arte. Bueno, quiero comenzar agradeciendo a todos los que han mediado para estar yo presente aquí. He sido parte del proyecto Iberconceptos, estoy muy contento de ver aquí a mis colegas, ¿no? Bueno, sin embargo, a diferencia de ellos, yo soy filósofo, no soy historiador, y entonces eso, que tiene su parte positiva y su parte negativa, ojalá que la positiva sea la predominante de mi exposición. Una cosa que quiero decir, aprovechando la circunstancia, es que yo como filósofo me admiré profundamente del tema de los conceptos políticos como una cosa histórica, por esta razón en particular que la voy a dar, que creo que jamás la hemos conversado, y es que en la época moderna, entendiendo del siglo XVI, XVII en adelante, surge algo que en la historia de la filosofía se llama la distinción entre lenguaje y pensamiento. Es decir, que antes de ese periodo siempre se habría creído que un pensamiento era eficaz, ¿no? Que un pensamiento era eficiente, si además era posible de ser comunicado, ¿no? De ser transformado en lenguaje. Es decir, nunca había existido la idea de que una persona pudiera dedicarse al pensamiento independientemente de la posibilidad del discurso, es decir, independientemente de poder hablar. Y yo creo que ese es un motivo interesante para reflexionar sobre cómo han surgido los conceptos modernos, porque en realidad los conceptos políticos modernos, en cierto sentido, son conceptos filosóficos que, digamos, son muy exigentes y se vuelven conflictivos con la inteligencia, con el sentido común, ¿no? Y la razón de eso, en realidad, es que son conceptos que no han sido pensados con la idea de tener responsabilidad en el lenguaje, ¿no? Y que, por lo tanto, han asumido esa responsabilidad por medios que ahora podríamos llamar de propaganda, ¿no? Se han impuesto de una forma que no necesariamente tiene que ver con la razón, ¿no? Bien, habiendo hecho esta observación, que era una confesión que quería hacer, y supongo que luego ya me castigarán, por ello, mis colegas, vamos a avanzar acá. Voy a hacer una explicación narrativa de un fenómeno que es específicamente peruano. En el Perú, la historiografía dominante, por lo menos dominante hasta mi periodo formativo como profesional en humanidades, es de tipo nacionalista patriótica. Es decir, que se piensa el pasado con la presunción de que desemboca en valores cohesivos del presente, ¿no? Lo cual, sin duda, ahora es un poco incómodo porque nos estamos mestizando, para utilizar una palabra que ha sido muy frecuente en estos días, con unos discursos de procedencia extranjera que le dan una importancia muy grande a la diversidad y que, en cambio, le dan menos importancia a la uniformidad. El discurso de la nación, el discurso de la patria, que se ha tenido en la historiografía peruana, justamente omitía, le daba menos importancia a la diversidad, ¿no? Y dándole prioridad a la idea del mestizaje como un motivo, y además como un motivo motor, es decir, como la razón de ser de la historia, ¿no? Así que si había que pensar en la historia del Perú, ¿no? Entonces había que creer que había todo un proceso de definición, de concentración y de realización de la nación o de realización de la patria, y que los conceptos políticos que se manejaban en relación con el Estado republicano, tal y como lo conocemos ahora, en realidad eran el fruto de una especie de esfuerzo histórico, de una especie de destino, ¿no? Bien, cuando haciendo esta acotación,
quiero ahora hacer una afirmación un poco gruesa, que también espero que me la perdonen mis colegas y que me la perdone el auditorio. Posiblemente no hemos tenido el mismo timing, no hemos desarrollado nuestras vidas modernas como pueblos de la misma manera en el mismo momento, no hemos tenido evoluciones simultáneas. Y particularmente, yendo en contra de la historiografía media de mi país respecto a esto, voy a sostener de una manera un poco tosca que en Lima, y quizá yo me atrevería a decir el Perú en general, vivía en una especie de burbuja del antiguo régimen. ¿Por qué? Porque el lenguaje que le era más natural era el lenguaje que se había heredado de los 300 años de pertenencia a la corona hispánica, y que, en consecuencia, cuando tuvimos un cambio de lenguaje, este debió imponerse de una forma muy rápida y también, debo decir, un poco violenta. Haciendo esta apreciación, paso ahora a la parte narrativa. Tiene que ver con un periódico cuyo título está ahí, y lo he puesto hasta en exceso, que se llamaba El Triunfo de la Nación. Explico. Cuando lo que en la historiografía peruana se llama la Expedición Libertadora del Sur llega con el general San Martín, en el Perú gobernaba el virrey Pezuela, que había sido puesto durante la Restauración. El virrey Pezuela había destacado especialmente por su celo religioso, por su afán por perseguir cosas que a él le parecía que eran reñidas contra la religión y por tratar de, digamos, ser el modelo de restauracionista. Sin embargo, le tocó también a él el trienio liberal. Por las circunstancias debió llevarlo a la práctica. Sin embargo, la gran distancia que había entre Lima y la península hacía que los decretos, las órdenes llegaran con cierta lentitud, ¿no? Bueno, con el virrey Pezuela había un cierto disgusto porque él necesitaba recaudar dinero para enfrentar a las tropas de la Expedición Libertadora, ¿no?, que había llegado de una manera inusual por el océano, ¿no?, y se requería recaudar dinero. Y eso hizo que el estamento de comerciantes, no solamente los de Lima, sino en general del Perú, tuvieran un cierto rechazo, una cierta incomodidad con este virrey. Y por otro lado estaba el estamento militar, ¿no? Y el estamento militar tenía una fuerte presencia, una intensa presencia de personajes peninsulares, voy a decir. Es decir, portadores de un lenguaje que no necesariamente era el lenguaje que hablaban los comerciantes, ni el lenguaje que hablaba el común de las personas de Lima, ¿no? Entonces, estos militares estaban descontentos, en mi opinión, como resultado de mi lectura de este periódico, que tuvo una duración de un semestre, y de los periódicos con los que tuvo vínculo, que también los he tenido que revisar, hubo una diferencia ideológica entre el estamento militar de mando y el virrey, razón por la cual el virrey fue depuesto, ¿no? Y esta deposición, este golpe de Estado, que se llama el motín de Asnapuquio, es simultáneo en el tiempo con la llegada del decreto de libertad de imprenta de 1820, razón por la cual el nuevo virrey, el que se había impuesto de manera violenta, que era el virrey La Serna, creo que no está ahí, pero bueno, resolvió utilizar la imprenta, ¿no?, como un medio para divulgar el lenguaje, para divulgar el idioma de la libertad que en ese momento estaba en uso por el alto mando militar, pero posiblemente no por otros estamentos de la sociedad. Y contaban en su éxito con el apoyo de los comerciantes, ¿no? Sin embargo, se nota desde un principio, haciendo un examen de este periódico, que hubo descontento. Hubo descontento con dos cosas que son bastante sencillas. Uno, con el decreto de libertad de comercio, algo que ya venía arrastrándose desde la época del virrey Pezuela, y por otro lado, con la misma libertad de imprenta, ¿no?, que es algo paradójico, porque los periódicos que salieron bajo el gobierno de La Serna, que fueron varios, ¿no?, pero en fin, nos hemos quedado con uno,
varios de ellos se han perdido ciertamente, no han llegado hasta la actualidad, eran tribunas en las cuales cualquiera podía contribuir. Es decir, escribían los mismos militares con su nombre al principio, ¿no? Pero luego comenzaron a aparecer cartas, primero firmadas de comerciantes y luego ya anónimas, con protestas de diverso tipo. Primero, de deslegitimación del gobierno de la Serna, que quizás eso no lo vamos a tratar, que es un gran desarrollo de términos políticos, particularmente el concepto de soberanía, que fue muy disputado, ¿no? El argumento central es no puede haber soberanía en alguien que no ha sido puesto de manera legítima, ¿no? Y en ese caso, la soberanía recae sobre la gente que es afectada por las medidas políticas, ¿no? Y por lo tanto, en cierto sentido, estas personas son los adjudicatarios de la soberanía. Esto desembocó en algo que dentro de la retórica del periódico se llama, bueno, no se llama así, es la disputa de lo que vamos a llamar los verdaderos patriotas. ¿Por qué? Porque por un lado están los partidarios del golpe de Estado, ¿no? Y por otro lado están sus oponentes, ¿no? Están los partidarios del golpe de Estado, que a su vez quieren libertad de comercio, ¿no? Y además quieren que haya libertad de imprenta en un sentido que era molesto para la población local, particularmente porque la Serna, al parecer inmediatamente, permitió que barcos de origen inglés y norteamericano desembarcaran obras que se consideraba antirreligiosas y que fueron condenadas por el obispo. La polémica, tanto en favor como en contra del obispo, está completa en este periódico, ¿no? Una de las razones fundamentales por las cuales los limeños consideraban que la libertad de imprenta estaba mal era porque dañaba lo que ellos creían que eran unas creencias básicas en torno de la autoridad en religiosa, ¿no? Yo sé que ya me queda poco tiempo, pero bueno, el Triunfo de la Nación es un órgano de propaganda, ¿no? Uno lee el prospecto y claramente el mismo documento se reconoce como el punto de partida de lo que posiblemente será una guerra literaria, dice, ¿no? Una guerra literaria posiblemente más funesta que una de bayonetas y cañones. Y uno creería que esa guerra no se iba a producir y, sin embargo, se produjo. Se discutieron términos como libertad de comercio, libertad de imprenta, en fin, otros conceptos más que ahora ya no me vienen a la mente en este tiempo tan corto que tengo. Y más bien, si es que hay preguntas, luego podemos darle un poco más de contenido. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, ideas sobre libertad, derivadas de la Revolución Francesa sobre todo, y de inspiración en Cádiz, se han mencionado. Vamos a continuar muy brevemente con una expresión de pensamiento de cada uno de los señores expositores acá, de 5 minutos, para poder luego terminar, porque el tiempo es fatal. Doctor Fernández Sebastián, adelante. Sí, gracias. Bueno, lo cierto es que el tiempo de 10 minutos es muy limitado, como ven. Y entonces yo, que he leído los textos de mis compañeros, me da la impresión de que, claro, no ha habido tiempo, ni el mío propio también, pero para desarrollar con cierta profundidad los temas de los que estamos hablando. Entonces, simplemente voy a hacer una pequeña reflexión de orden general en lo que yo creo que son puntos de convergencia entre todos nosotros, entre nuestras intervenciones, ¿no? Concretamente, la intervención del doctor Rivera, de Víctor Samuel Rivera, has contado una serie de cuestiones, pero no has aterrizado una cuestión muy importante a mi modo de ver, después de leer el texto, que es que, digamos, hay una lucha semántica muy profunda en torno a cuáles son el verdadero liberalismo, cuáles son los verdaderos liberales, cuál es la verdadera patria, cuál es la verdadera libertad. Es decir, esas disputas con frecuencia toman como motivo el verdadero significado de términos clave, y eso es una característica fundamental de lo que se suele llamar la política moderna, es decir, los cambios en los conceptos políticos que ocurren en ese periodo de definición, de grandes definiciones, empiezan con una inquietud que tiene que ver con la idea de que no nos entendemos porque los significados se han vuelto lábiles, se han vuelto polémicos, es la Torre de Babel,
Esa Torre de Babel, la metáfora de la Torre de Babel regresa mucho, ya está a finales del siglo XVIII, ya está con la lucha de los diccionarios de la Ilustración, es decir, incluso antes de la crisis de la monarquía y de las revoluciones subsiguientes, había una inquietud y una sensación de que los términos en disputa, que las mismas palabras en boca de diferentes grupos, de diferentes personas, no tenían el mismo significado. Y en ese sentido me parece fundamental subrayar este aspecto, el aspecto, digamos, de lo que se suele llamar guerra literaria, lucha semántica, una lucha por el derecho a definir, como decía Moguelet, ¿no? O sea, es decir, hay una voluntad no de explicar de manera neutra los términos, sino una lucha auténticamente político-ideológica en la cual cada sector afirma digamos, que el significado que ellos atribuyen a tal término es el correcto, es el verdadero, y los otros no tienen ese sentido. Esa idea me parece fundamental porque, insisto, pone de manifiesto el carácter un poco magmático de los conceptos que desde entonces caracterizan la política moderna, porque no estamos en las mismas, es decir, esa situación no ha terminado, estamos en ello, y quizá en esta etapa de una manera todavía más intensa. La política moderna se caracteriza porque hay una lucha constante por definiciones de términos. Ya en las Cortes de Cádiz algunos decían en medio de los debates esto parece una reunión de filólogos porque estamos discutiendo sobre definiciones de las palabras. Varios de las intervenciones de las Cortes de Cádiz tienen por objeto definir qué es un ciudadano, cuáles son la nación, la patria, etcétera, todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, eso me parece importante señalarlo, porque la característica, insisto, de la política moderna es recurrir a un abanico de términos que no es muy extenso, estamos hablando de 150, 200, nosotros hicimos diccionarios de ese orden, 100 y pico conceptos fundamentales, y la política moderna lucha por los mismos conceptos de manera distinta. Es decir, los diferentes partidos no utilizan un lenguaje privativo particular de cada partido, sino que el lenguaje es compartido en lo léxico, pero discutido en lo semántico. Nos jugamos siempre, estamos luchando con una baraja, pero cada uno lucha. Y ese ejemplo del triunfo de la nación que ha puesto Víctor Samuel Rivera me parece muy ilustrativo. Él no ha podido desarrollarlo por completo, pero los otros periódicos están luchando por esos significados de manera muy clara. Es una lucha triangular, porque están los independentistas que vienen del Río de la Plata, están los absolutistas de Pezuela, están los liberales de la Serna, y además hay otros ingredientes de carácter social, los comerciantes de Lima, los comerciantes del Callao, que son británicos y norteamericanos, etcétera. Es un tema muy, muy interesante. Bueno, yo me paro aquí porque si no acaparo todo el tiempo. Perdón por mi facundia. No, está bien. Doctor Gonzalo Capellán, adelante. Igual, 5 minutos precisos, ¿sabes? Muy bien. Bueno, pues yo, como ven, me he saltado en mi presentación mucho la parte, no tanto de los diccionarios como de la prensa, porque creía que el elemento novedoso era el aspecto iconográfico y visual, pero quizá faltó tiempo para explicar también algunas cosas que inciden en lo que ahora ha comentado el profesor Fernández Sebastián. En primer lugar, que no debe parecer que solamente es un tema de fuentes o soportes en los que indagamos los historiadores para conocer realmente cómo se redefinieron las palabras y cómo calaron en el público y en el uso social del lenguaje. Es un tema también fundamental de cómo inciden historia y lenguaje, lo que llamamos la experiencia, el campo de experiencia histórica con el lenguaje. El hecho de que, por poner un ejemplo, democracia, que hoy nos parece un concepto positivo, fundamental de la modernidad política, tuviera una connotación negativa en sus primeros debates en el contexto de la Revolución Francesa, tiene que ver, por un lado, con los propios hechos. Es decir, el lenguaje no se redefine porque sí, es decir, democracia aparece a los ojos. Hemos visto en algunas de las imágenes que van lanzando desde la contrarrevolución en Reino Unido, pero también a lo que pasa en alguna imagen que he puesto en Italia, en la Italia de la época, en el trienio jacobino entre 1796 y 99, a que se asocia la democracia y la república a los hechos concretos en los que están desencadenando la revolución y que se ven como caos, violencia, tal. Es decir, hay una interacción permanente entre el contexto histórico, que se hace en historias conceptuales además, y
por qué se redefine el lenguaje y cómo se connota, cómo se impregna el propio lenguaje de los sucesos que la gente está viviendo y haciendo en ese momento. En ese sentido, es importante también que eso que el profesor Fernández Sebastián llamó el idioma de la libertad, que es como aparece en la época, aquí aparece en un diccionario que no he tenido tiempo de mencionar, que es el diccionario de un jesuita, bueno, se convierte a jesuita sueco muy curioso, que es Ignacio Tuilen. Tuilen publica en 1799 desde Bolonia un diccionario de estos vocabularios pequeños, portátiles, súper exitosos, hasta el punto que yo tengo aquí, además de traducirse en Sevilla en 1813 y circular en el contexto de las Cortes de Cádiz, para que vean también cómo circulan todas estas fuentes, ¿no? y impregna esa redefinición de los significados. Hay una copia manuscrita que se hace en Cáceres, se imprime en Madrid, en Barcelona, en Valladolid, en Zaragoza y en Gerona, diferentes reimpresiones durante el trienio liberal. Se publica en Lisboa una versión portuguesa en el año 31 y 32, en México en el 34, en Florencia en el 49 y en México en el 54. Y los periódicos mexicanos cogen también esas voces. Es decir, hay una gran circulación de todo ello y, finalmente, creo que otro aspecto que no pude profundizar, pero que creo que es muy, muy importante también, es cómo caracterizan. Todo ese lenguaje lo llaman el lenguaje de la democracia. La democracia es la que ha venido a impregnar y a cambiar todo el mundo y lo contraponen, el que llaman lenguaje revolucionario, la nueva lengua revolucionaria, porque dicen lo importante no es que muden las cosas, no es solo que se esté cambiando el orden jurídico-político. Lo más importante para estos detractores que intentan identificar es cómo al pueblo su mentalidad se le está cambiando sin darse cuenta, porque en el fondo son lo que diríamos neologismos semánticos o neologismos de sentido. No son nuevas palabras, son algunas que conocen como democracia, libertad, ciudadano, pero esas palabras se les cambia el significado y así controlamos sus mentes. Entonces, para ellos es fundamental denunciarlo por esos dos diccionarios y estos contradicciones para decir, no, queremos cambiar esta lengua frente a la que llaman ellos la lengua vulgar, la lengua del pueblo, la que la gente conoce y usa. Entonces, todo ese cambio de uso de los lenguajes, los historiadores creemos que es un elemento más, junto a los aspectos de cambio material, jurídico, político, constitucional, para acabar de comprender a los actores de la época su pensamiento y su mentalidad. Muchas gracias, doctor. Adelante, señora Goldman. Bien, voy a aprovechar para completar simplemente algunos aspectos que no pude desarrollar ampliamente. Quiero señalar nuevamente la importancia de los estudios bastante recientes sobre la traducción de los textos políticos durante la primera mitad del siglo XIX, o sea, el periodo del surgimiento de los republicanismos, liberalismos y guerras de independencia en Iberoamérica. Y con esto lo que quiero decir es que el estudio que mencioné sobre la traducción del decreto de la Asamblea del año 13 a las 3 lenguas generales amerindias va a formar parte de un libro que coordinamos, resultado de un coloquio que hicimos en la Casa de Velázquez en el 2018, el libro que está conformado por el estudio de otras traducciones, es decir, de traducciones del francés al español, de libros que circularon por todo el espacio iberoamericano, pero también la traducción de lenguas regionales españolas, como la traducción de los catecismos políticos del vasco al español. Y estas, traducciones, la importancia del estudio de estas traducciones reside justamente en la revalorización de toda la problemática de las transferencias conceptuales, es decir, transferencias conceptuales que estuvieron lejos de ser simples trasvasamientos o imitaciones, sino que, por el contrario, tuvieron un uso político y una capacidad creativa para servir en el buen sentido a las distintas causas de
traductores que en muchos casos fueron los mismos líderes políticos que participaron en esos movimientos. Es un campo muy vasto, un campo poco explorado y para el cual, y dado que estamos en el Congreso Internacional de la Lengua Española, creo que es un trabajo que promete ser muy colaborativo entre historiadores y lingüistas. Muchas gracias. El tiempo nos gana y finalmente el doctor Víctor Samuel Rivera. Adelante. Muy bien. Creo que se han quedado muchas cosas sin decir, pero bueno, quisiera subrayar lo siguiente. Cuando uno lee periódicos y papeles públicos del siglo XIX en el Perú, digamos que ya cuentan, después de 1821, con una alta dosis de, digamos, consenso semántico, lo voy a poner de esta forma. Es decir, que no existen polémicas verdaderamente muy graves, ¿no? Y yo creo que hay una singularidad, una particularidad en este periódico que yo he querido trabajar, que se llama El Triunfo de la Nación, porque en él verdaderamente aparecen otros posibles futuros semánticos, para decirlo de alguna manera, que finalmente fueron desactivados o desaparecieron, ¿no? El decreto de libertad de imprenta, tal y como fue realizado en Lima, dio la posibilidad de que verdaderamente hubiera un enfrentamiento donde había agentes genuinos que representaban intereses auténticos de grupos sociales que tenían interés de dialogar. Es decir, que aunque el periódico tenía una función de propaganda, ¿no?, y de control, de algo que en la historia se llama búsqueda de unanimidad, ¿no?, en la realidad se permitía que los otros también pudieran dar su punto de vista, ¿no? Y creo que quizá esto es lo que quisiera subrayar. De alguna manera también otra cosa es que El Triunfo de la Nación es como un diccionario chiquito. ¿Por qué? Porque el interés de los que sacaban este periódico era ilustrar a la gente con este nuevo lenguaje. Entonces hay una serie de artículos, que son recortes de diarios españoles, donde se definen palabras, ¿no? Y a su vez está la refutación de esas definiciones por los adversarios que redefinen o recuerdan el significado anterior o en uso de las mismas palabras en polémica. Eso solamente quería anotar. Gracias. Muchas gracias. El tiempo lo hemos cumplido. Creo que una pregunta, nos quedan casi 4 minutos. Podría haber una pregunta del auditorio, pero les pido por favor la pregunta concreta, no opiniones, no comentarios, sino directo la pregunta si lo hubiera. Adelante, doctor. Me da la impresión de que, en primer lugar, la lengua española no es más que el latín del siglo XXI. Es lo que estamos hablando, una evolución. Y pregunto, ¿hasta qué punto los historiadores están metidos a fondo en esos conceptos que estamos hablando, pero a partir de la lengua latina? Porque claro, la lengua latina parece, me da la impresión, de que está no solo muerta, sino enterrada, sepultada y de la que no se quiere saber nada. Se avanza hasta el siglo XVIII, XIX, pero no se quiere saber nada cuando la lengua latina, en los conceptos que utiliza, todos esos conceptos, están ya reflejados en la lengua latina. ¿Hasta qué punto los historiadores están metidos en la lengua latina para saber el origen de esos conceptos? Es clara la pregunta. En buena cuenta lo que se nos pregunta es si la lengua española es el latín del futuro, ¿no?, de esta época. O sea, ¿se acuerdan ustedes que antes, en Edad Media, se hablaba el latín, ¿no?, como un medio de comunicación internacional? Pues bien, queda a consideración. Bueno, ciertamente, un minuto, ¿no? Sí, vamos a ver, un porcentaje muy elevado de la nueva terminología política efectivamente son lo que se llaman neologismos de sentido, o sea, existen, son palabras previamente existentes que, sin embargo, se recargan de significado con significados distintos. Algunos se recuperan, es decir, que, por ejemplo, constitución era un término que tenía cierto significado constitucional, de otra manera, en el mundo romano. Otros se alejan totalmente del significado original, y yo creo que son la mayoría. Es decir, por ejemplo, nación, existía en latín, por supuesto, natio nationis, ¿no?, pero el término nación no tenía una connotación política aplicada así a una colectividad
política que sea autogobernada, sino precisamente significaba los extranjeros, es decir, las naciones eran los que no eran los romanos, los que no eran el populus romanos, las naciones eran, digamos, los bárbaros o los pueblos sometidos al mundo romano. Nunca un romano se consideraría una nación, o sea, jamás se utilizó esa palabra con ese significado. Igual que en la Biblia, nación se utiliza para todos los pueblos no israelitas, o sea, todos los no hebreos son los que están en lucha, se llaman naciones, ¿no? Y cuando llegan los españoles a América también llaman naciones a las tribus o a los grupos indígenas, son las naciones, o sea, los que no somos nosotros. Y entonces, en ese sentido, no tiene nada que ver con el significado de nación, que precisamente va a significar justamente ese nosotros político del mundo moderno. Es un ejemplo, ¿no? Es decir, que el hecho de que muchos términos sean de origen latino, aunque otros muchos, conviene no olvidarlo, como democracia, también lo son de origen griego, a veces pasado por latino, a veces no, no quiere decir que se recuperen significados anteriores. En muchas ocasiones se producen auténticas revoluciones semánticas muy importantes. Bueno, creo que nos ganó la hora. Nos ha ganado la hora, ¿no? Bueno, muchas gracias al auditorio, muchas gracias a los señores convocatorios.